Roma, la máquina de guerra que conquistó el mundo. Capítulo 1. Roma sin ejército permanente. Roma no nació como una potencia militar organizada ni como un estado armado en sentido moderno. En sus primeros siglos, la ciudad no tuvo un ejército profesional, ni cuarteles permanentes, ni soldados dedicados exclusivamente a la guerra. No existía una institución militar separada del cuerpo civil. Lo que había era algo mucho más frágil y, al mismo tiempo, más exigente. Una comunidad de ciudadanos que asumía la defensa de la ciudad como una extensión natural de su pertenencia a ella. En la Roma temprana, la guerra no era una actividad continua ni un proyecto de expansión sistemática. Era una necesidad ocasional, ligada a la supervivencia inmediata, a disputas territoriales cercanas o a conflictos puntuales con ciudades vecinas del Lacio. Por eso, no se justificaba mantener hombres armados todo el año, alejados de la vida productiva. El modelo romano partía de una premisa clara: una ciudad sana es una ciudad de ciudadanos, no de soldados. Este rasgo es fundamental para entender todo lo que vendrá después. Roma no se pensó a sí misma como un estado militar, sino como una comunidad política que solo tomaba las armas cuando era estrictamente necesario. No había una estructura preparada para la guerra permanente porque la guerra permanente habría destruido el equilibrio social sobre el que se sostenía la ciudad. La prioridad no era combatir, sino producir, cultivar, administrar y vivir dentro de un orden compartido. La ausencia de un ejército permanente no era una debilidad accidental, sino una elección estructural. El poder romano, en esta etapa, no descansaba en la fuerza armada constante, sino en la cohesión cívica, en la idea de que quien tenía derechos dentro de la ciudad también tenía obligaciones hacia ella. Defender Roma no era un oficio, era una consecuencia directa de ser romano. Este modelo implicaba límites muy claros. Las guerras debían ser breves, estacionales y cercanas. Los hombres debían volver a casa. La ciudad debía seguir funcionando. Mientras esas condiciones se cumplieran, el sistema era estable. Roma podía vivir sin soldados profesionales porque todavía podía permitirse que la guerra fuera una interrupción, no una forma de vida. Pero esa estabilidad dependía de algo extremadamente delicado: que la estructura social, económica y territorial de los ciudadanos permaneciera intacta mientras duraba el conflicto. Y esa condición, como se verá, no era eterna. Capítulo 2. El deber del ciudadano. En la Roma republicana temprana, el soldado no era una figura separada del resto de la sociedad. No existía el militar como profesión ni como identidad propia. El soldado romano era, ante todo, un ciudadano. Y ese detalle no es menor. La guerra no se entendía como un trabajo, sino como una obligación cívica, ligada directamente a la pertenencia política. Solo quien era ciudadano podía combatir, y solo quien combatía plenamente podía considerarse parte del cuerpo político. El derecho y el deber iban juntos. El mismo hombre que cultivaba su parcela, administraba su hogar y participaba en la vida de la ciudad, era llamado a filas cuando Roma lo necesitaba. No se le pagaba un salario regular ni se le prometía una carrera militar. Se esperaba de él que cumpliera y regresara. Este modelo estaba profundamente vinculado a la estructura económica de Roma. El ciudadano soldado era, en general, un pequeño propietario rural. Su independencia material era la base de su independencia política. Tener tierra significaba poder sostenerse a sí mismo y, por tanto, poder defender a la ciudad sin depender de otro. Por eso, el servicio militar no era solo una función defensiva, era una prueba de pertenencia al orden republicano. La guerra, en este contexto, no se concebía como una vía de ascenso social ni como una fuente de ingresos. Era un sacrificio temporal en favor del bien común. El ciudadano aceptaba dejar su campo, su familia y su producción durante una campaña breve, confiando en que el sistema le permitiría volver sin haber perdido todo lo que tenía. Esa confianza era el verdadero cemento del modelo. El deber militar reforzaba, además, la idea de igualdad cívica dentro de ciertos límites. Patricios y plebeyos
combatían juntos en las legiones, organizados según su capacidad económica, pero unidos por una misma obligación. En el campo de batalla, Roma no era una suma de individuos aislados, sino una comunidad armada por necesidad, no por vocación. Mientras el ciudadano podía volver a su vida después de la guerra, el sistema funcionaba. El ejército seguía siendo una prolongación de la ciudad, no una fuerza separada de ella. Pero esa lógica dependía de un equilibrio muy preciso entre guerra, economía y tiempo. Y ese equilibrio empezaría a tensarse cuando la guerra dejara de ser corta, cercana y excepcional. Capítulo 3. Guerra corta, orden estable. El modelo del ciudadano soldado solo podía sostenerse bajo una condición muy concreta, que la guerra fuera limitada en el tiempo y en el espacio. La Roma republicana temprana no estaba diseñada para campañas largas ni para conflictos lejanos. Sus guerras eran estacionales, previsibles y, en la mayoría de los casos, cercanas al territorio de la ciudad. Las campañas militares se concentraban en ciertos meses del año, normalmente después de la siembra y antes de la cosecha. No era una casualidad. El calendario militar estaba subordinado al calendario agrícola. Roma entendía que su fuerza dependía de que sus ciudadanos pudieran volver a sus campos. La guerra no debía destruir la base económica que la hacía posible. En ese contexto, el orden social se mantenía relativamente estable. El ciudadano combatía, regresaba, retomaba su vida productiva y conservaba su lugar dentro de la comunidad. El Estado no necesitaba pagar grandes ejércitos ni mantener tropas permanentes. El coste de la guerra era compartido por la sociedad, pero de manera controlada y asumible. Este equilibrio tenía un efecto político profundo. Mientras la guerra era breve, el poder civil se imponía naturalmente al militar. Los magistrados dirigían las campañas por un tiempo limitado y luego regresaban a la vida política ordinaria. No había espacio para generales autónomos ni para ejércitos con intereses propios. La autoridad seguía residiendo en las instituciones, no en las armas. Además, la cercanía de los conflictos reforzaba la idea de defensa, no de conquista ilimitada. Roma luchaba para asegurar su entorno inmediato, proteger alianzas o resolver tensiones regionales. La expansión existía, pero aún no exigía una transformación radical del sistema. La guerra seguía siendo un medio, no un fin en sí mismo. Mientras esta lógica se mantuvo, Roma pudo crecer sin alterar su estructura interna. El orden republicano resistía porque cada pieza cumplía su función. El ciudadano defendía, el Estado coordinaba y la guerra terminaba antes de erosionar la vida civil. Pero este equilibrio era frágil. Bastaba con que la guerra dejara de ser corta para que todo el sistema empezara a mostrar grietas. Capítulo 4. El problema invisible. El sistema parecía funcionar, pero bajo la superficie se estaba gestando una fractura silenciosa. No era una rebelión abierta ni una crisis política evidente. Era un desgaste lento, acumulativo, casi invisible para las instituciones que seguían operando como si nada hubiera cambiado. A medida que Roma crecía, las campañas militares empezaron a extenderse en duración y alcance. Los ciudadanos eran llamados a filas durante más tiempo y, en muchos casos, a combatir más lejos de sus tierras. El problema no era solo la guerra en sí, sino la ausencia prolongada del campesino soldado de su base económica, su parcela. Mientras el ciudadano estaba en campaña, la tierra quedaba sin trabajar o en manos de familiares que no siempre podían sostenerla. Las cosechas se perdían, los ingresos caían y las deudas empezaban a acumularse. El sistema legal romano no contemplaba esta situación como una excepción. La ley seguía operando con normalidad, incluso cuando el ciudadano estaba combatiendo por la propia república. Aquí aparece el núcleo del problema invisible. Roma exigía servicio militar, pero no protegía de forma efectiva al pequeño propietario que cumplía con ese deber. El Estado necesitaba soldados, pero no asumía el coste social de mantenerlos como ciudadanos económicamente viables. Este desequilibrio no se manifestó de inmediato como una crisis política. No hubo un colapso repentino
ni una reacción institucional clara. Por el contrario, el sistema siguió funcionando, pero cada vez para menos personas. Los ciudadanos más vulnerables empezaron a perder sus tierras, no por incompetencia, sino por ausencia forzada. La paradoja era profunda. Cuanto más éxito militar tenía Roma, más presionaba el modelo que había hecho posible ese éxito. La expansión empezaba a socavar la base social del ejército ciudadano. Y aunque nadie lo proclamaba abiertamente, la República estaba empezando a generar soldados que ya no podían volver a casa en las mismas condiciones en las que se habían ido. Capítulo 5. El ejército ya no vuelve a casa. El punto de quiebre no fue una derrota militar, sino el cambio en la naturaleza misma de la guerra. Roma dejó de combatir conflictos breves y localizados para involucrarse en campañas largas, lejanas y continuas. Lo que antes era una obligación temporal empezó a convertirse en una ausencia permanente. El ciudadano soldado ya no marchaba por una estación y regresaba a tiempo para la cosecha. Ahora pasaba años fuera de Italia, encadenando campañas en Hispania, África o el Mediterráneo oriental. El calendario agrícola dejó de coincidir con el calendario militar, y esa desalineación tuvo consecuencias devastadoras para el pequeño propietario. Cuando el soldado no volvía, la tierra se deterioraba o se perdía. Las deudas contraídas durante su ausencia no desaparecían, se acumulaban. Muchos campesinos, al regresar, se encontraban con que ya no eran propietarios. Sus parcelas habían sido absorbidas por grandes terratenientes o convertidas en latifundios trabajados por esclavos, un modelo más rentable y menos vulnerable que el del ciudadano agricultor. Aquí el sistema empieza a romperse de forma estructural. Roma seguía reclutando ciudadanos como si el viejo modelo siguiera vigente, pero ese modelo ya no podía sostenerse. El ejército seguía existiendo, pero la base social que lo nutría se estaba erosionando rápidamente. El resultado fue una transformación silenciosa del soldado romano. Ya no era, necesariamente, un campesino defendiendo su tierra. Cada vez más, era un hombre que había perdido aquello a lo que debía regresar. La República seguía llamándolo ciudadano, pero su realidad material se parecía cada vez menos a la de un ciudadano independiente. Este cambio tuvo un efecto profundo. Cuando el soldado ya no tiene casa, la idea de volver a casa pierde sentido. Y cuando eso ocurre, la relación entre el ciudadano, el ejército y el Estado empieza a redefinirse por completo. Capítulo 6. La reforma que lo cambia todo. En ese contexto de crisis silenciosa, aparece una decisión que altera para siempre el equilibrio de la República. No surge de un debate ideológico ni de un gran diseño institucional, sino de una necesidad práctica. Roma necesitaba soldados, y el viejo sistema ya no podía proporcionarlos. Cayo Mario entiende algo que el Senado se resiste a aceptar. El problema no es solo militar, es social. Si el ciudadano propietario ha desaparecido, el ejército no puede seguir basándose en él. La solución que propone es radical para los estándares romanos: permitir que los hombres sin propiedades, los más pobres de la ciudad, se alisten en las legiones. Con esta reforma, el ejército deja de ser una obligación cívica y se convierte en una profesión. El soldado ya no aporta su propio equipo. El Estado lo arma, lo entrena y lo mantiene. A cambio, exige algo nuevo: disponibilidad permanente. Ya no se lucha por una temporada, se vive para la guerra. Este cambio rompe un principio fundacional de la República. Hasta entonces, quien empuñaba las armas tenía algo que perder en casa y, por tanto, un interés directo en la estabilidad del sistema. Ahora, el soldado tiene poco o nada fuera del ejército. Su sustento, su futuro y su esperanza de recompensa dependen de su permanencia en las filas. Aquí se produce el punto de no retorno. El ejército se vuelve más eficaz, más disciplinado y más profesional que nunca. Roma gana guerras con mayor facilidad, pero paga un precio político enorme. La fuerza militar deja de ser una extensión temporal de la ciudadanía y pasa a convertirse en un cuerpo separado, con intereses propios. La reforma de Mario no destruye la República de inmediato,
pero introduce una lógica nueva que ya no se puede desactivar. Desde este momento, quien controle el ejército controlará algo más que batallas. Controlará hombres cuya lealtad ya no está garantizada por la ley ni por la tradición, sino por la supervivencia y la promesa de recompensa. Capítulo 7. El soldado sin Roma. La reforma de Mario no solo cambia cómo se recluta un ejército, cambia a quién pertenece realmente ese ejército. El soldado profesional ya no es, en esencia, un ciudadano que combate por su ciudad, sino un hombre que vive dentro de la estructura militar y cuya relación con Roma se vuelve abstracta y lejana. Antes, el vínculo era claro. El soldado luchaba para defender su tierra, su familia y su comunidad. Ahora, muchos de esos hombres no poseen tierras, no tienen un lugar al que regresar ni un futuro asegurado fuera de las legiones. Su identidad deja de estar anclada a la ciudad y pasa a definirse por el campamento, la cohorte y el estandarte que sigue. En este nuevo escenario, Roma como idea política empieza a diluirse para el soldado común. El Senado es una institución distante, casi invisible. Las leyes se discuten en espacios a los que él no pertenece. En cambio, la figura del general está siempre presente. Organiza la campaña, reparte el botín, decide ascensos y al final del servicio puede garantizar tierras o recompensas. Se produce así una transformación silenciosa, pero decisiva. El soldado ya no percibe a la República como su garante directo, sino al hombre que lo dirige en el campo de batalla. La obediencia sigue siendo formalmente a Roma, pero la lealtad emocional empieza a desplazarse. Este es un cambio psicológico profundo. El ejército deja de sentirse como el pueblo en armas y comienza a verse a sí mismo como un cuerpo separado, con una vida propia y una dependencia clara de sus mandos. Roma sigue siendo el nombre bajo el que se lucha, pero ya no es el rostro al que se mira cuando se espera protección o recompensa. Aquí se consolida una nueva realidad. Un ejército poderoso, profesional y eficaz, pero cada vez más desconectado de la ciudad que dice servir. Y cuando esa desconexión se vuelve estructural, el equilibrio republicano empieza a resquebrajarse desde dentro. Capítulo 8. Lealtad personal. Con el soldado ya desligado de la ciudad, el siguiente paso es casi inevitable. La lealtad deja de ser institucional y se vuelve personal. En la práctica, el centro de gravedad del poder militar se desplaza desde Roma hacia el general que conduce a las legiones. El nuevo ejército profesional depende materialmente de su comandante. Es el general quien garantiza el salario regular, quien reparte el botín tras las campañas, quien intercede para conseguir tierras al licenciarse. Para muchos soldados, su futuro no está en las decisiones del Senado, sino en la fortuna política y militar del hombre al que siguen. Este vínculo no es solo económico, es también simbólico. El general comparte el peligro, dirige las batallas, habla directamente a las tropas, conoce a sus oficiales y construye una narrativa de victoria y destino común. Frente a eso, la República es una abstracción lejana, un conjunto de normas que no se manifiestan en la vida cotidiana del soldado. La lealtad, entonces, cambia de naturaleza. Ya no se basa en la pertenencia a una comunidad política, sino en una relación directa de protección y recompensa. El soldado combate por Roma en el discurso, pero en la realidad combate por su general, porque de él depende su supervivencia y su porvenir. Este fenómeno tiene consecuencias profundas. La disciplina sigue existiendo, pero ahora se orienta hacia la persona del comandante. Las órdenes ya no se obedecen solo porque emanan del Estado, sino porque vienen de alguien a quien se debe gratitud y fidelidad. En ese momento, la República pierde algo esencial sin darse cuenta: el monopolio de la lealtad armada. El ejército sigue siendo romano, pero empieza a responder a voluntades individuales. Y cuando la fuerza deja de estar anclada exclusivamente a las instituciones, el equilibrio político se vuelve frágil, incluso antes de que estalle cualquier conflicto abierto. Capítulo 9. Generales con ejércitos propios.
Cuando la lealtad del soldado se fija en la figura del general, el paso siguiente no es inmediato, pero sí lógico. Algunos comandantes empiezan a disponer de fuerzas que, en la práctica, ya no dependen del Estado. Las legiones siguen siendo romanas en nombre, pero su obediencia real está vinculada a una persona concreta. Estos generales no crean ejércitos privados de manera formal. No declaran su independencia ni rompen abiertamente con la República. El cambio es más sutil y por eso mismo más peligroso. Conservan los símbolos, los rangos y la legalidad externa, pero la cadena de mando efectiva pasa por ellos, no por el Senado ni por las magistraturas civiles. El éxito militar acelera este proceso. Cada campaña victoriosa refuerza el prestigio del general y profundiza la dependencia de sus tropas. Un comandante que garantiza botín, ascensos y tierras al finalizar el servicio se vuelve indispensable. Para los soldados, cambiar de general equivale a poner en riesgo todo lo que han ganado durante años de guerra. Así surge una nueva forma de poder dentro de Roma: el poder militar personal. No se basa en un cargo permanente ni en una institución estable, sino en la acumulación de hombres armados leales a un individuo. El general exitoso se convierte en un actor político imposible de ignorar, incluso si no ocupa un puesto civil relevante. El Senado, acostumbrado a controlar la política mediante cargos temporales y equilibrios internos, se enfrenta a algo para lo que no está preparado. Puede debatir, retrasar decisiones o emitir decretos, pero carece de un instrumento directo para imponer su autoridad sobre un general respaldado por legiones fieles. En este punto, la República entra en una zona inédita. El poder deja de fluir exclusivamente desde las instituciones hacia los ciudadanos armados y empieza a fluir en sentido contrario, desde los ejércitos hacia la política. Roma todavía se define como una república, pero en la práctica convive ya con líderes que poseen una capacidad coercitiva superior a la del propio Estado. Capítulo 10. El precedente de la violencia interna. La existencia de generales con ejércitos leales crea una tensión latente, pero todavía falta un paso decisivo: usar esa fuerza contra Roma misma. Durante siglos, una línea invisible había separado la guerra exterior del orden interno. Las legiones combatían enemigos fuera de Italia. Dentro, el conflicto se resolvía con leyes, votos y magistraturas. Esa frontera no estaba escrita, pero era sagrada. Ese límite se rompe cuando la violencia armada entra por primera vez en la política interna de la República de forma abierta. El precedente lo establece Lucio Cornelio Sila. Por primera vez, un general romano decide marchar sobre Roma con sus propias legiones para imponer una decisión política. No contra extranjeros, no en defensa de la ciudad, sino contra otros romanos. El hecho es más importante que el personaje. Sila demuestra algo que hasta entonces parecía impensable: que Roma puede ser tomada por un ejército romano, que la ciudad, centro simbólico del orden republicano, no está protegida por sus leyes si alguien dispone de suficiente fuerza militar y voluntad de usarla. La entrada de Sila en Roma no destruye inmediatamente la República, pero sí destruye una barrera mental fundamental. A partir de ese momento, todos saben que la violencia interna es posible, y peor aún, eficaz. La espada deja de ser solo un instrumento contra el enemigo externo y se convierte en una herramienta válida dentro del juego político. El Senado, que durante siglos había sido el árbitro supremo del poder, queda expuesto. Puede apoyar a un general o condenarlo, pero ya no puede impedir que un comandante victorioso imponga su voluntad si decide hacerlo por la fuerza. La autoridad moral de las instituciones se debilita frente a la realidad de los hechos consumados. Este precedente cambia para siempre la lógica política romana. No todos los generales marcharán sobre Roma, pero todos sabrán que pueden hacerlo. Y cuando una posibilidad extrema se vuelve imaginable, deja de ser excepcional. La República sigue en pie, pero desde este momento gobierna bajo la sombra permanente de la violencia armada interna. Capítulo 11. El Senado pierde autoridad real. Después de Sila,
El problema ya no es solo la existencia de ejércitos personales, sino la transformación silenciosa del poder político. El Senado sigue reuniéndose, sigue deliberando, sigue emitiendo decretos. En apariencia, nada ha cambiado, pero en la práctica, su autoridad ya no es absoluta ni indiscutida. Durante siglos, el Senado había sido el centro real del sistema republicano. No gobernaba directamente, pero orientaba todas las decisiones importantes: guerras, alianzas, nombramientos, recursos. Su fuerza no residía en la coerción, sino en el consenso, la tradición y el respeto acumulado. Era una autoridad aceptada, no impuesta. Ese equilibrio se rompe cuando el Senado deja de ser el último árbitro. Ahora, sus decisiones necesitan algo más que legitimidad. Necesitan respaldo armado. Un decreto senatorial puede ser ignorado si entra en conflicto con los intereses de un general poderoso. Una orden puede ser cuestionada si detrás hay legiones dispuestas a obedecer a otro. El Senado ya no manda solo por lo que decide, sino por a quién logra convencer o contener. La política se transforma en negociación bajo presión. Las palabras pierden peso frente a la amenaza implícita de la fuerza. No siempre hay violencia, pero siempre hay una espada invisible sobre la mesa. Este debilitamiento no ocurre de golpe, ni por una reforma concreta. Es un desgaste progresivo. Cada vez que el Senado cede ante un general, cada vez que legitima un hecho consumado, cada vez que acepta una excepción temporal, pierde un poco más de autoridad real, y lo hace para evitar el caos, sin notar que ese mismo gesto acelera el proceso. Roma entra así en una fase peligrosa. Las instituciones siguen funcionando, pero ya no controlan el poder efectivo. El Senado conserva prestigio, pero pierde capacidad de imponer decisiones. La República continúa existiendo, pero su centro de gravedad se desplaza lentamente fuera de la ley y hacia la fuerza. Desde este punto, la pregunta ya no es quién gobierna Roma, sino quién puede obligar a Roma a aceptar su gobierno. Capítulo 12. El ejército entra en política. Cuando el Senado pierde la capacidad de imponer sus decisiones, el vacío no queda libre. Ese espacio es ocupado por quienes controlan la fuerza. A partir de este momento, el ejército deja de ser solo un instrumento del Estado y se convierte en un actor político en sí mismo. Las legiones ya no intervienen únicamente en guerras exteriores. Su mera existencia empieza a condicionar la vida política de Roma. Las decisiones públicas se toman considerando quién tiene soldados, cuántos tiene y a quién son leales. La política ya no se resuelve solo en el Senado o en las asambleas, sino en los campamentos, en las promesas de pago, en la expectativa de tierras y recompensas. El soldado romano, que antes luchaba por la ciudad y regresaba a su vida civil, ahora entiende que su futuro depende de la suerte política de su general. Si su comandante accede al poder, él recibe tierras, botín y seguridad. Si cae, lo pierde todo. La consecuencia es inevitable. El interés militar se alinea con la ambición personal del líder, no con la estabilidad del sistema. Esto transforma por completo la lógica republicana. Los generales ya no necesitan convencer a la ciudadanía, necesitan garantizar la fidelidad de sus tropas. Las campañas políticas se vuelven campañas militares encubiertas. Las alianzas se sellan con promesas materiales y protección armada. La fuerza deja de ser el último recurso y se convierte en una herramienta cotidiana de negociación. Roma entra así en una fase en la que la ley ya no es el marco que regula la violencia, sino algo que intenta sobrevivir a ella. Las instituciones siguen existiendo, pero operan bajo la presión constante del poder militar. El ejército no gobierna formalmente, pero decide qué gobiernos son posibles. Desde este momento, la República ya no puede separarse de sus legiones. Cada conflicto político tiene una dimensión armada, aunque no siempre estalle en guerra abierta. El poder ha cambiado de manos sin que Roma lo declare oficialmente. Capítulo 13. La República ya no controla la fuerza. Cuando un Estado pierde el monopolio de la violencia, deja de ser plenamente un Estado.
En este punto de la historia romana, ese principio ya no es una teoría, es una realidad palpable. La República conserva sus leyes, sus magistraturas y sus rituales políticos, pero ha perdido algo esencial: el control efectivo sobre la fuerza armada. Las legiones existen, marchan, conquistan y regresan, pero no responden de manera automática a las instituciones. Responden a personas concretas. El Senado puede emitir decretos, pero carece de los medios para hacerlos cumplir si entran en conflicto con los intereses de un general respaldado por soldados leales. La autoridad formal sigue en Roma. La autoridad real se desplaza allí donde están las tropas. Este desequilibrio genera una paradoja peligrosa. Las instituciones republicanas continúan funcionando, pero lo hacen bajo amenaza constante. Cada decisión importante está condicionada por el cálculo militar. ¿Quién tiene ejércitos? ¿Dónde están acantonados? ¿A quién obedecen? La política deja de ser un espacio de deliberación y se convierte en un juego de presiones encubiertas. La consecuencia es la normalización de lo excepcional. Lo que antes habría sido impensable, usar soldados para influir en decisiones internas, empieza a percibirse como una herramienta más. No siempre se cruza la línea de la guerra civil, pero la posibilidad está siempre presente. La violencia se convierte en un argumento silencioso que acompaña cada negociación. Roma ya no es una república de ciudadanos armados al servicio del Estado. Es un Estado que intenta sobrevivir rodeado de ejércitos que no controla del todo. El sistema que durante siglos absorbió tensiones sociales ahora se enfrenta a una tensión imposible de integrar: el poder militar autónomo. En este punto, el destino de la República deja de depender de leyes o tradiciones y pasa a depender de individuos capaces de manejar esa fuerza desatada. El sistema ha perdido el control del instrumento que lo protegía, y esa pérdida marca el comienzo del final. Capítulo 14. El camino hacia César. Cuando la República pierde el control del ejército, no cae de inmediato. Primero, entra en una fase más peligrosa. Sigue existiendo, pero ya no puede imponerse. En ese vacío de autoridad es donde surge la figura decisiva. No como una anomalía, sino como una consecuencia lógica del sistema que se ha roto. Julio César no aparece en una Roma estable. Aparece en una Roma acostumbrada a que los generales negocien con la fuerza detrás, a que las legiones sigan a hombres y no a cargos, a que la violencia interna ya no sea un tabú absoluto. César no inventa este escenario, lo hereda, lo comprende y lo aprovecha mejor que nadie. Su poder no nace solo de la ambición personal, sino de una realidad estructural. El ejército ya no pertenece al Estado. Las legiones que lo siguen no lo hacen por lealtad a la República, sino por promesas de botín, tierras, protección y futuro. El general se convierte en mediador entre el soldado y la supervivencia. El Senado, en cambio, ofrece normas sin fuerza. Cuando César cruza el Rubicón, el gesto es simbólico, pero el proceso es anterior. La República ya había cruzado su propio Rubicón mucho antes, cuando aceptó que la fuerza podía organizarse fuera de su control. En ese momento, el resultado dejó de ser una cuestión de si habría un hombre fuerte y pasó a ser solo una cuestión de quién. El imperio no nace de la traición a la República, sino de su agotamiento. Roma creó un sistema extraordinario para gobernar sin rey, pero no supo adaptarlo a un mundo de guerras largas, ejércitos profesionales y ambiciones personales armadas. Cuando el equilibrio se rompe, el poder no desaparece, se concentra. Así,